¿Listo, Doc? ¿Todo suyo? Bárbaro. Bueno, yo les voy a hablar hoy de el abordaje abdominal, cómo accedemos los cirujanos a la cavidad abdominal, cuáles son las distintas técnicas que tenemos para hacerlo, y vamos a ir viendo algo de anatomía quirúrgica, en qué basamos para tomar las decisiones de las incisiones que vamos a hacer o los abordajes que vamos a elegir. Lo importante es primero ver que cuando hablamos de anatomía, de la pared abdominal sobre todo, tenemos tres enfoques anatómicos. Uno es abordar lo que es la anatomía topográfica clásica por planos. Otra es la visión que tenemos endoscópica, muy importante hoy en día, donde casi todos los procedimientos los hacemos por vía laparoscópica. Y también cuál es la anatomía desde el punto de vista de las imágenes, de los cortes tomográficos, que también muchas veces nos van a ayudar al diagnóstico y a establecer estrategias de cirugía. Entonces, si vamos a lo clásico, que es la anatomía topográfica por planos, vamos a ver que tenemos distintas visiones cuando encaramos la visión desde adentro, que vemos de otra manera totalmente diferente, y hay que hablar cuando vamos viendo los cortes tomográficos. Bueno, vamos a ver que tenemos una pared abdominal anterior, que es la pared por la que en el, le diría, 80% de los casos es la que vamos a usar para ingresar a la cavidad, la pared lateral y una pared posterior que a nosotros en este caso en particular hoy no nos va a importar demasiado, ¿no? Bueno, hay cosas que lo vamos a ir pasando por ahí por alto. Y vamos a ir viendo cómo se constituye la pared anatómica, ¿no? Si vamos por esta anatomía topográfica, decíamos por plano, vamos a encontrar que el primer plano que vamos a encontrar es la piel. Una vez incidida la piel abierta, vamos a encontrar la capa celular subcutánea, que tiene a la vez dos capas. Una capa grasa típica de la que nosotros conocemos, esa grasa lobulosa, que es la fascia de Camper, y una capa más fibrosa que simula una aponeurosis mucho más delicada, delgada y frágil, que es la fascia de Scarpa, que sin embargo en algunas personas de constitución muscular importante, con mucha actividad física, a veces puede confundir con la hoja real anterior de la aponeurosis. Y es el siguiente plano. Si una vez que hemos incidido piel celular subcutáneo, nos va a aparecer ante nosotros una capa de músculo aponeurótico, que según la altura donde estemos del abdomen, podríamos tener hoja anterior, masa muscular y hoja posterior, y cuando estamos por debajo del ombligo solamente tenemos la capa anterior de aponeurosis porque todas las hojas pasan por delante de los músculos. Detrás de la hoja anterior vamos a tener, como dije, la masa carnosa de los músculos, que podrán ser oblicuo mayor, oblicuo menor, el transverso, el recto anterior del abdomen, el músculo piramidal. Detrás la hoja fascia, la hoja posterior, y finalmente la fascia transversal, que es un espesamiento, si se quiere, la capa del peritoneo, y el peritoneo propiamente dicho. Entonces esta es una imagen donde podemos ir viendo plano por plano lo que habíamos hablado recién, ¿sí? La piel, la capa globulosa de grasa, la fascia de Scarpa por detrás que está como retraída con unos puntitos, y la hoja anterior de la aponeurosis por detrás de la capa de grasa. En cuanto a las masas musculares, bueno, tenemos identificado ahí en el gráfico lo que es la línea media o línea alba, que es una zona donde no hay masa muscular, donde simplemente está el entrecruzamiento de las hojas aponeuróticas, y es por lo tanto la vía de abordaje más clásica que tenemos para grandes incisiones en el abdomen, lo que es una incisión mediana vertical, que nos permite obtener un buen acceso con ninguna lesión muscular, con poco sangrado, sin atravesar filetes nerviosos que no llegan hasta la mitad del abdomen, pero sin embargo también es la zona que más tracción va a recibir de la masa muscular, con lo cual también es una zona que va a estar muy expuesta a hernias incisionales o eventuaciones. Después de la hoja aponeurótica tenemos, bueno, en la parte media del abdomen el músculo recto anterior, hacia los lados el músculo oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso por detrás de estos. Bien. Entonces, esta es la importancia de lo que hablaba recién de la línea alba o la línea mediana, ¿sí? Si ustedes ven esa imagen en tomografía, está marcada la flecha, ven que hay un adelgazamiento importante de la pared, porque en ese punto no hay masa muscular. Otra línea que tampoco va a tener masa muscular importante es la línea semilunar, o la línea que está por fuera de los músculos rectos, que es un poco más difícil de encontrar, excepto en pacientes que tengan una contextura delgada y con buena masa muscular,
y que también es asiento de algunas hernias, como pueden ser la hernia de Spiegel, que puede aparecer en esta línea. Bueno, esto es para incidir un poco lo mismo, ver cómo vamos viendo el músculo oblicuo mayor. Lo cierto es que cuando vamos, este detalle muscular, uno cuando estamos en cirugía habitualmente no lo apreciamos. Bueno, le debe ver cómo está formada la línea algo, la línea media. Yo le decía que hay un entrecruzamiento de los que son las hojas aponeuróticas. Ustedes recuerden que todos los músculos del abdomen tienen una hoja aponeurótica anterior y una posterior, ¿sí? Que cuando llegan a la línea media, o mejor dicho, cuando llegan por fuera de los rectos, se entrecruzan, vamos a tener que la hoja anterior de la aponeurosis oblicuo mayor y su hoja posterior pasan todas por delante del recto. La hoja anterior del oblicuo menor también pasa por delante, mientras que la hoja posterior del oblicuo menor y ambas hojas del transverso pasan por detrás. Esto constituye la aponeurosis del músculo recto del abdomen, las vainas hoja anterior y hoja posterior. Ahora, lo que sucede es, hay una diferencia de lo que decía hoy por encima y por debajo del ombligo. Este entrecruzamiento que le digo hojas aponeuróticas, cuando vamos por debajo del ombligo, no existe y todas pasan directamente por delante de los músculos rectos, con lo cual por debajo del ombligo vamos a tener solamente aponeurosis anterior y luego masa muscular y finalmente ya el peritoneo. Un esquema un poquito más gráfico que muestra cómo se va produciendo ese entrecruzamiento. La importancia de esto es cuando uno tiene que hacer el cierre de estas incisiones, saber que por debajo del ombligo vamos a encontrar una sola hoja de aponeurosis que pasa por delante y no ambas hojas que tenemos que hacer la rafia por encima del ombligo. Bueno. Ahí está lo otro que hablábamos en ese gráfico otro que hablábamos del tema de la importancia de la línea alba. Fíjense en este gráfico que están esquematizados los vasos sanguíneos y los filetes nerviosos, ven que ninguno llega hacia la línea de medida, con lo cual la línea alba, cuando uno la utiliza para hacer una incisión, está libre de vasos, está libre de filetes nerviosos, y siempre que cortamos vasos tenemos riesgo de sangrado y hematomas posteriores, y siempre que cortamos nervios, corremos el riesgo de desnervar una parte de la masa muscular, la cual se va a volver más débil y más propensa a eventraciones. Con lo cual, en ese sentido, es una incisión práctica, porque es rápida, con poco riesgo de sangrado y poco riesgo de lesión nerviosa. Bien. Gráfico más o menos lo mismo, es decir, la verdad que a mí no me interesa que ustedes aprendan la inervación de la pared abdominal, porque en sentido práctico no tiene mayor importancia cuando hablamos de las incisiones. Sí es importante tener en cuenta los tipos de abdomen. El abdomen en el hombre y en la mujer es distinto en cuanto a la distribución de la grasa, la musculatura y los cambios que va a producir en la mujer, sobre todo el tema del embarazo, que va a tender a desplazar los músculos hacia lateral, lo cual deja en muchas mujeres después del embarazo lo que se conoce como diástasis de los rectos, que en realidad no es una hernia o una eventración como mucha gente cree, pero sí genera un defecto de dos tipos: estético o cosmético, importante para muchas mujeres, y a la vez la falta de masa muscular en la parte centroabdominal también condiciona una alteración en la postura del paciente, lo cual puede llevar después a dolores a nivel de la columna. Bueno, también es importante y técnico cuando uno divide las incisiones, porque fíjense que en un longilíneo las incisiones verticales van a dar un buen campo quirúrgico, mientras que las incisiones transversas van a tener poco campo quirúrgico, a diferencia de lo que ocurre con un individuo leptosómico, y ni que hablar en paciente de tipo PINC. ¿Me están recibiendo bien? Porque me marca que tengo una conexión inestable, no sé si me escuchan bien. Sí, Doc, sí, se lo escucha perfecto. Perfecto. Cualquier pregunta que tengan me interrumpen sin problema. Bien. Esto es importante. ¿Para qué nos sirve la pared abdominal? ¿Sí? Bueno, una de las funciones que tiene va a ser contener las vísceras, comprimirlas para facilitar actos fisiológicos o patológicos, como puede ser el acto defecatorio, la micción, la tos, y para contribuir con la estática del cuerpo.
Un concepto importante que ustedes tienen que ya tener desde ahora es cuánta fuerza o qué capacidad necesita la pared abdominal para cumplir con estas funciones. Se dice que con un 35% de su fuerza, digamos, virgen o fuerza de la pared abdominal sin estar agredida por una cirugía, consigue cumplir con todas estas funciones. Una pared abdominal que es incidida, que es agredida desde el punto de vista de una cirugía o un trauma, nunca va a recuperar el 100% de su capacidad. Sin embargo, se calcula que recupera entre un 80 y un 85% al año de un procedimiento quirúrgico. Lo importante es que en el primer mes después de una cirugía, recupera ese 35% que le hace falta para cumplir con sus funciones. Entonces, un concepto que yo quiero que quede claro es que el paciente después de una cirugía necesita un mes de cuidados para recuperar un porcentaje de fuerza de la pared abdominal suficiente para cumplir con sus funciones. ¿Sí? No tiene ningún sentido, quiero decir con esto, un paciente que se opera, dejarlo 3 meses sin hacer actividad física, porque en realidad el éxito de su pared, de la constitución de su pared, se va a jugar en el primer mes. Y si dejamos un paciente después con mucho tiempo sin actividad física, con un supuesto reposo, en realidad lo que estamos haciendo es debilitar la pared muscular que necesita la actividad física para tener un buen trofismo. Bueno, esto es ya algo que todos sabemos, que son la existencia de puntos débiles en los músculos de la aponeurosis, por donde pueden aparecer las hernias, como pueden ser lo que tienen marcado ahí, hernias epigástricas en la línea media por encima del ombligo, a través del ombligo las hernias umbilicales y las hernias inguinales y crurales que están marcadas en los puntos 3, 4 y 5. Y a la vez pueden aparecer otro tipo de hernias, también conocidas como eventraciones, aunque hoy en día la terminología médica lleva más a llamarlas hernias incisionales, donde habitualmente se ven a debilidades del paciente, a la patología del paciente o a la mala técnica quirúrgica que vaya a hacer que estos casos aparezcan. Bueno. En cuanto a las premisas para elegir la incisión, ustedes van a ver estas líneas que son las líneas de Langer, que son las líneas que marcan cómo se distribuye la tensión en la piel, ¿sí? Siempre que ustedes elijan en esta parte del cuerpo incisiones que sigan las líneas de Langer, van a hacer que la cicatriz que le queda a ese paciente sea lo menos visible posible, porque al no estar sometido a tracción, va a hacer que esa cicatriz sea finita, sea estéticamente muy aceptable. Ahora bien, esto no siempre es posible. Ustedes fíjense que en el abdomen, por ejemplo, uno si hiciera incisiones por encima del ombligo transversas o tendientes a ser oblicuas por debajo del ombligo, sería la que mejor resultado cosmético tendría. Pero es muy difícil operar un paciente con una herida de arma blanca o arma de fuego con una incisión transversa que viene atravesando masa muscular, que viene provocando sangrado y que a la vez da poco acceso a la cavidad abdominal. Entonces, las líneas de Langer vamos a tratar de elegirlas y seguirlas siempre que sea posible. Pero si usted tiene que sacar un lunar, por ejemplo, en el cuello, en el brazo, tratar de seguir las líneas va a hacer que ese paciente tenga una cicatriz lo menos visible, con mejor resultado estético. Esto es importante lo que estamos diciendo de hoy, que respetar los elementos constitutivos, es decir, tratar de no lesionar vasos, tratar de no lesionar masas musculares. Siempre que seccionemos la carne del músculo, la masa muscular, vamos a generar zonas de debilidad, y tratar de evitar también la lesión nerviosa como dato muy importante para disminuir el riesgo de hernias incisionales justamente. Bien. La idea con los músculos cuando entorpecen nuestra acción quirúrgica es tratar de divulsionarlos, es decir, de no cortar sus fibras, sino separar esas fibras, y si hay que seccionarlos, tratar de seccionarlos en el sentido de sus fibras para tratar de generar la menor cicatriz posible y el menor daño posible a esa masa muscular. Ahora bien, cuando cortamos estas fibras musculares o cortamos la masa muscular, hay que entender que esa cicatriz va a recibir una tracción muy importante, lo cual genera un punto débil así también muy importante. Bueno, ¿cuáles son las vías de acceso que tenemos o abordaje abdominal? Hay múltiples. En la cavidad abdominal, no sé, fácilmente a haber 40, 50 tipos de incisiones descritas. Tengan en cuenta que a la vez hace muchos años atrás, 50, 100 años atrás, los cirujanos
Por demás nos gusta dejar nuestros nombres en los libros, entonces cada uno iba describiendo un pequeño cambio en una incisión y tenía un nombre nuevo, pero bueno, hay muchísimos tipos de incisiones, pero básicamente vamos a tener una clasificación que vamos a ir viendo ahora en verticales, transversas u oblicuas, y eso va a ser lo que nos va a permitir planear distintos tipos de incisiones. Bien, siempre hay que seguir estos principios en la cirugía de antisepsia, asepsia, cuidado en la diéresis y mucho cuidado en la hemostasia. Bueno, vamos a clasificar las incisiones según su naturaleza en electivas o programadas y de urgencia, ¿sí? Claramente, cuando uno tiene tiempo de programar la patología, uno puede dedicarse a ver cuál va a ser la mejor incisión, si no va a poder hacerlo por la laparoscopía, cuidar la estética del paciente, pensar en que la cicatriz sea lo más pequeña y menos visible, pero cuando estamos en la urgencia no hay tiempo para nada de esto y las incisiones seguramente van a ser las verticales amplias. Según su dirección, pueden ser verticales, transversas, oblicuas o mixtas, ¿sí? Que vamos a ir viendo también ahora. Y según su ubicación, pueden ser anteriores, laterales, posteriores o tóraco-abdominales, que son incisiones que hoy en día ya casi no se usan, es decir, grandes incisiones que atravesaban ambas cavidades, tanto el tórax como el abdomen. Y según el modo de atravesar la paraabdominal en simples o complejas, y eso se refiere fundamentalmente a la necesidad que haya de divulsionar o de seccionar la masa muscular. Bueno, ¿qué vamos a buscar en una incisión para decir esta es una buena incisión? Que sea fácil de realizar, ¿sí? Que respete lo máximo posible los elementos anatómicos, que nos permita una buena exposición, porque una incisión que respete los elementos anatómicos, pero que no permita al cirujano trabajar con comodidad y con seguridad dentro de la cavidad, no es buena. Que genere la menor cantidad de molestias posoperatorias, y eso hay que pensar en primer punto en el dolor posoperatorio, en la discapacidad que pueda generar al paciente, y también en lo último que ven escrito ahí, que tenga una cicatriz estéticamente aceptable. Si bien la estética es lo último que nos importa cuando hablamos de enfermedades, no deja de ser un punto muy importante que genera después muchos gastos al sistema de salud y mucho daño psicológico en muchos enfermos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cicatrices siempre que esto se pueda. Entonces, los objetivos van a ser permitir un buen acceso, que se puedan extender, que se puedan ampliar fácilmente de ser necesario. Si yo hago una incisión pequeña y resulta que la tengo que agrandar, bueno, que la pueda agrandar con facilidad y que sean seguras. Bueno, en cuanto a la accesibilidad, básicamente esto, ¿sí? Que me permite un buen acceso a la región anatómica en la que voy a operar y que me dé un buen campo quirúrgico. Lo que decía recién, en la extensibilidad, que pueda agrandar la incisión lo que necesite, hacia donde necesite, y que cuando tenga que cerrar, ese cierre sea confiable, sea seguro, eso nos va a dar seguridad en esa incisión. Bueno, acá vemos que hay muchos factores de lo que va a depender en qué nos basamos para elegir una incisión. Claramente el tipo de cirugía que vamos a realizar, qué órgano vamos a tratar, de la rapidez de la intervención. Yo les decía hoy que las incisiones verticales son las más rápidas, con lo cual ante la urgencia va a ser la que seguramente elijamos, de la edad del paciente, del hábito constitucional, como veíamos hoy, hacer una incisión transversa en un paciente delgado a veces no nos da un buen campo quirúrgico, la existencia de cirugías previas, porque si el paciente ya tiene incisiones previas, no agregar una nueva zona de debilidad y no agregar un nuevo daño estético a la pared del abdomen de ese paciente es importante, entonces podemos usar incisiones que ya tenga el paciente, y obviamente a la preferencia del cirujano que se sienta más cómodo o menos cómodo con distintos tipos de incisiones. Siempre que hablemos de reoperación, lo que hablábamos recién de cirugías previas, siempre tratar de hacerlo en la medida de lo posible con incisiones previas. Lamentablemente esto no siempre es posible o a veces aconsejable, ¿sí? Bueno, volvemos a esto, que son las capas distintas que vamos a ir atravesando con las incisiones, y ustedes ven de vuelta la importancia de la línea media, la línea alba, que es la que menos estructuras anatómicas va a atravesar. Bueno, ¿qué instrumento usamos para el abordaje abdominal? Bisturí, electrobisturí o tijeras como elemento cortante. Vamos a utilizar pinzas
suturas y también electrocauterio para hacer hemostasis, es decir, para ir coagulando los vasos que pueden ir sangrando a la medida que vamos abordando, y separadores que nos permitan separar los bordes de la incisión para poder ingresar y trabajar con comodidad en el abdomen, que pueden ser de manos, que requieren la ayuda de un ayudante, valga la redundancia, que va separando los bordes de la herida, o autoestáticos, que son elementos de separación que se fijan en sí mismos y permiten liberar la mano de los ayudantes para ayudarnos en la cirugía y no estar limitados a la separación. Bueno, marcar la incisión, algo muy usado por los cirujanos plásticos, justamente porque el marcar la incisión hace que cuando vayamos a hacer el cierre de la misma, tratemos de reconstituir la pared como estaba originalmente. Entonces es opcional, pero es un muy buen recurso para asegurar cicatrices con mejor resultado. La incisión de piel la podemos hacer con electrocauterio, la podemos hacer con bisturí. Sin embargo, el uso de electrocauterio en la piel siempre va a condicionar a cicatrices mayores porque el calor que genera el electrobisturí va a dañar más el tejido, con lo cual lo ideal es hacerlo con bisturí directamente y usar el electrocauterio solamente para tratamiento ya por debajo de la piel de celular subcutáneo, aponeurosis y músculos. Entonces, la aponeurosis podemos, como decía, usar bisturí, electrocauterio o tijera. Habitualmente usamos el electrobisturí o electrocauterio porque permite ir coagulando, ir haciendo hemostasia a medida que vamos seccionando, entonces acorta mucho los tiempos de la cirugía. En cuanto a la divulsión o sección de los músculos, si los vamos a seccionar, lo que vamos a elegir nuevamente va a ser el electrocauterio porque nos permite ir haciendo hemostasia a medida que avanzamos, aunque también se puede usar el bisturí y la tijera en forma manual. La apertura del peritoneo, como dice, vamos a hacer previo pinzamiento y retracción, es decir, ustedes recuerden que la cavidad abdominal es una cavidad virtual, no es una cavidad real, con lo cual el peritoneo está generalmente adherido o apoyado en las vísceras. Entonces lo que hacemos es tomar con pinzas, levantarlo para despegarlo de las vísceras, generar un pequeño espacio que nos permite luego cortar con bisturí o tijera, que entre el aire y lo separe aún más y entonces podamos avanzar con la sección del mismo con bajo riesgo de lesionar las vísceras. Bueno, estos son algunos trabajos que básicamente lo que hacen es, vamos a ir pasándolos, a justificar por qué utilizamos el electrobisturí, justamente porque disminuye la pérdida sanguínea, ahorra tiempo quirúrgico, etc. Bueno, esto es un poco lo que les mostraba recién del peritoneo, cómo se levanta con dos pinzas para incidir en el medio, y una vez que está incidido, colocar ya los dedos por dentro para levantar el peritoneo con seguridad y alejarnos de las vísceras subyacentes. No sé lamentablemente por qué no corre el video, pero en este video íbamos mostrando cómo se va seccionando la masa muscular con el electrobisturí. No sé, algo pasa, no corren los videos. Y ahí lo que te mostramos, estamos abriendo el peritoneo con el electrobisturí y los dedos separando el peritoneo de las vísceras que están subyacentes. Bueno, hoy hablábamos de cómo se clasificaban según su dirección en verticales, transversas, oblicuas y mixtas. Uy, perdón, me fui para atrás. Bueno, vamos a ir viendo cada uno del tipo de incisión. Las verticales pueden ser medianas y según su extensión pueden ser cispopubianas cuando se extienden justamente del apéndice sigmoides hasta el pubis, pueden ser supraumbilicales cuando están por encima del ombligo, infraumbilicales cuando están por debajo del ombligo o suprainfraumbilicales. ¿Sí? Las incisiones verticales también pueden ser paramedianas, que son incisiones que van a estar hacia los costados de la línea media, también pueden ser supraumbilicales, infraumbilicales o suprainfraumbilicales, pero a la vez van a tener que ver qué hace con el músculo recto del abdomen. Y entonces, una vez que uno incide la aponeurosis, puede desplazar el recto hacia afuera y hacer una pararrectal interna, puede atravesar el músculo recto, que son las menos aconsejables, porque son las que más va a sangrar, la que más, y la que menos campo va a dar, porque va a estar comprimida todo el tiempo por la masa muscular, o puede desplazar el recto hacia el medio y entrar por fuera del recto y ser pararrectales externas. Que básicamente es para que veamos. Entonces, si desplazamos hacia afuera el recto, tenemos una pararrectal interna. Si atravesamos externa rectal, y si lo desplazamos hacia adentro, pararrectal externa.
Y ahí tenemos algunas de las ventajas de elegir una u otra, ¿sí? La pararrectal interna es la que menos lesión nerviosa va a tener, porque acuérdense cuando veíamos en el esquema hoy que los nervios no llegan hasta el medio, va a tener una menor lesión de vasos, pero va a ser un poco más difícil. La transrectal va a ser la que más lesión nerviosa va a provocar, la que más lesión de vasos también va a provocar, pero va a ser menos difícil porque no hace falta desplazar el músculo, sino que uno lo va atravesando. Y la pararrectal externa, por ahí es la que menos vasos lesiona, pero es más difícil y también genera más lesiones nerviosas. A fuerza de ser sincero, a mí la incisión que menos me gusta es la pararrectal, porque a la vez algo que no estamos viendo acá es la que estéticamente peores resultados va a tener, generalmente deja cicatrices viciosas, anchas, de feo aspecto, una incisión que a mí personalmente no me agrada. Las incisiones transversas son la que mejor resultado cosmético va a tener porque son las que siguen las líneas del Langer, como veíamos hoy, y pueden ser supraumbilicales, y en ese caso pueden ser estas que son en realidad mixtas, porque algo también de oblicua tienen, ¿sí? Pueden ser infraumbilicales, la más conocida es la que se utiliza para abordaje ginecológico, para la cesárea, que es la incisión de Fanel, que está casi en la región suprapúbica. Incisiones que usamos, por ejemplo, para la apendicectomía, como puede ser una incisión de Rocky Davis. Y otras incisiones transversas puras que llamamos videoasistidas, que son incisiones que se pusieron muy de moda al comienzo de la laparoscopía, donde por la laparoscopía no se podía resolver algunas patologías, aún hoy sucede en algunos grupos quirúrgicos, y entonces al menos la laparoscopía servía para ser diagnóstico y decir, bueno, vamos a hacer una incisión lo más pequeña posible, ya sabemos que el problema está en tal lugar, y podíamos ir a elegir una incisión que tenía mejores resultados cosméticos. Bien. Las incisiones oblicuas también, como todas, pueden ser supra o infraumbilicales. Esa es quizá la incisión más conocida, la incisión de Kocher, subcostal derecha, que se utilizaba mucho para la colecistectomía cuando se hacía sobre todo por vía abierta, puede también ser izquierda. Pueden ser perpendiculares al borde costal, pero que son poco utilizadas este tipo de incisiones. Y pueden ser infraumbilicales como la McBurney, también se utiliza mucho para la apendicectomía. Y si hoy en día casi todas las apendicectomías las hacemos por vía laparoscópica, a nuestros residentes todavía tenemos que enseñarles la vía convencional y es la incisión que habitualmente utilizamos. Bueno, y las inguinotomías que se utilizan para las hernias inguinales. Estas incisiones suprainfraumbilicales oblicuas hoy en día ya prácticamente no se utilizan, salvo que uno necesite un abordaje al retroperitoneo, entonces pasan a ser incisiones que pueden ser interesantes porque desde este lugar es fácil retraer los músculos hacia el medio y entrar por detrás hacia el retroperitoneo. Las mixtas son las que hablábamos hoy, incisiones casi no se usan, como hacer toracofrenolaparotomías, donde implicaban abrir la cavidad abdominal, abrir la cavidad torácica, son incisiones muy agresivas, con mucho daño a la pared, tanto del abdomen como del tórax, y con muchas secuelas en la función posterior, con lo cual hoy en día casi no las utilizamos. Vamos a pasarlo rápidamente. Bueno, entonces, por de vuelta, plano por plano, y vamos a incidir la piel, tejido celular subcutáneo, la línea alba, en este caso vamos por la línea media, y el peritoneo por detrás. Las características de esta incisión mediana es que es fácil, que permite un acceso a toda la cavidad, que se extiende muy fácil, porque yo puedo hacer una incisión pequeña y necesito extenderla tanto hacia arriba como hacia abajo, es fácil hacerlo. Sangra poco, no daña vasos ni nervios importantes, se repara fácil, con lo cual es la de elección habitualmente en la cirugía de urgencia o en grandes cirugías donde implican resección de trabajar en varios cuadrantes del abdomen. La parte o las desventajas son que es poco estética, porque está en una zona donde totalmente perpendicular a la línea de Langer, con lo cual va a estar sometida a tracción. Es dolorosa, compromete los movimientos respiratorios, y está la posibilidad de lesión vesical cuando nos extendemos hacia abajo. Para eso siempre, como vamos a hacer una incisión mediana, al paciente se le coloca una sonda vesical para tratar de alejar la vejiga todo lo posible de la incisión. Bueno, es la incisión que usamos habitualmente lo que cuando llamamos una laparotomía, ¿sí? Porque permite abordar cualquier punto de la cavidad abdominal y nos permite revisar en forma exhaustiva toda la cavidad abdominal,
manipular y ver en forma directa todas las vísceras abdominales, ¿sí? Digamos, tenemos un paciente así que viene con múltiples heridas por arma de fuego, bueno, acá no hay duda que la incisión tiene que ser amplia, que tiene que ser vertical, que tiene que estar en la línea media para tener todas las ventajas que hablábamos de extensibilidad, de rapidez, de seguridad, y permitirnos ver toda la cavidad abdominal. Ni que hablar con un paciente que viene con un empalamiento de este tipo. Bueno, cuando decimos hacer una laparotomía exploradora en un paciente con un trauma como los que veíamos recién, tenemos que seguir pasos, ¿sí? Porque uno encuentra un paciente que llega en mal estado general, tiende todo a ser desordenado, entonces hay que mentalmente estar ordenado y seguir una estrategia. Y lo primero es evacuar toda la sangre o contenido líquido que pueda en la cavidad, que puede ser líquido intestinal, líquido gástrico, bilis, etc. Vaciar la cavidad de líquido para poder después identificar el foco de sangrado y tratar de hacer una hemostasia que inicialmente va a ser transitoria, es decir, no vamos a tratar de hacer, tenemos una lesión de un vaso importante, no tratar de rafiarlo, hacer un parte, sino controlamos con una pinza, evitamos que sangre y damos tiempo a la anestesióloga que recupera al enfermo. Si el líquido viene a partir de una lesión visceral, lo mismo, hacer un control del foco en forma transitoria con una pinza, una gasa que comprime que permita que no salga más líquido. Y una vez que tenemos controlado en forma transitoria tanto la hemostasia como los focos de contaminación, y mientras el anestesiólogo va recuperando al enfermo, nos ponemos a revisar exhaustivamente toda la cavidad para detectar todas las lesiones que el paciente pueda tener. Y una vez que está todo revisado y todo controlado, y el paciente va a soportar la cirugía, vamos a ir dando paso a la hemostasia definitiva, a la reparación definitiva de los focos de contaminación, con rafias, suturas, resecciones viscerales y anastomosis, etcétera, lo que sea preciso. Y terminar con un lavado exhaustivo de toda la cavidad y, por supuesto, el secado aspirado de toda la cavidad. Y la cavidad debe lavarse hasta que el líquido con el que estamos lavando salga transparente tal cual entra. Ahí recién podemos decir que el lavado es satisfactorio y que en algunos casos lleva hasta consumir 10, 12, 15 litros de solución fisiológica o agua de irrigación para tener un lavado satisfactorio. Bueno, esto es típico encontrar pacientes que vienen con una lesión por empalamiento. Lo importante es lo que están viendo acá, nunca se retira un objeto que está empalado en el paciente, sino en quirófano, una vez que tenemos acceso a la cavidad abdominal, por dos motivos, por ejemplo, un arma blanca que ingresa, lesiona al ingresar, pero también lesiona al retirarse, con lo cual a veces podemos hacer más lesión al retirarlo que al haber introducido el arma blanca, y porque a veces también están haciendo hemostasia por sí mismos, entonces perdemos esa hemostasia cuando los retiramos. Siempre el retiro se hace bajo control visual. Bueno, ahí están viendo un retractor autoestático de Balfour, que hablábamos hoy, como está abriendo la cavidad abdominal y liberando la mano de los cirujanos y ayudantes para trabajar en el enfermo. En algunos casos de lesiones, como ven acá una lesión donde está comprometido el mesenterio del delgado, es un delgado que seguramente va a isquemia, heridas por arma de fuego, en este caso con salida de líquido intestinal, más heridas, más fuego, contaminación. Ustedes ven un estallido vesical después de un trauma contuso, donde uno ve la salida del globo de la sonda vesical directamente a la cavidad abdominal. Un vaso partido al medio, son distintas cosas que vamos a ir encontrando, o en este caso una eventuración o una ruptura diafragmática también secundaria a un trauma contuso, a un trauma cerrado. Eso que están viendo ahí es una maniobra quirúrgica que se llama maniobra de Botrin-Kocher, que lo que hace es exponer los grandes vasos liberando el duodeno. Ustedes ven como por detrás está la vena cava. Bueno. ¿Qué órganos vamos a poder acceder con estas incisiones? Bueno, esófago, estómago, hígado, vías biliares. La incisión mediana nos permite un buen acceso a todos estos órganos con seguridad y con bastante practicidad. Si vamos a incisiones medianas infraumbilicales, vamos a acceder a colon tanto derecho como izquierdo. Es decir, ustedes ven, si siguen el gráfico, que es una incisión, las verticales, muy amplias, muy cómodas, y nos permiten acceso a todos los órganos prácticamente. Esto vamos a ir pasándolo rápidamente porque ya lo fuimos hablando en cuanto a las características de la incisión paramediana.
Ventajas mucho menores que la incisión mediana, es extensible y permite el abordaje directo a ciertos órganos, pero muchas más desventajas como ser un acceso laborioso, más dolorosas, más eventrógenas, poco estéticas, van a comprometer los movimientos respiratorios, lo cual va a generar secundariamente muchos problemas respiratorios como ser atelectasia de base, neumonías, etc. Y la posibilidad de lesión de los vasos epigástricos con consecuente hematoma. Bueno, denme un segundito que voy a poner a cargar la computadora, pues si no nos vamos a quedar sin clase. Un segundo. Falta estudio. Bueno. Son incisiones que hoy en día prácticamente no utilizamos porque todo esto que están viendo ustedes acá, píloro, duodeno, vesícula biliar, hoy en día lo abordamos por la laparoscopía, pero es importante que ustedes conozcan la existencia de este tipo de incisiones y para qué se utilizan, ¿sí? Cuando van a la izquierda nos permite acceder al vaso, a la cola del páncreas, al yeyuno, pero insisto, son muy poco utilizadas por cierto hoy en día. Cuando hablamos de las paramedianas infraumbilicales, lo mismo que en las supraumbilicales, pocas ventajas y la misma cantidad de desventajas, a la que le sumamos además acá la posibilidad de lesión vesical, pero bueno, eso es similar a la incisión mediana vertical. Cuando lo hacemos a la derecha vamos a poder acceder a estos órganos, a la izquierda a estos otros, pero la verdad es que no, yo nunca había encontrado justificación en si voy a hacer una incisión, una laparotomía, elegir una paramediana cuando la incisión mediana me va a dar el mismo resultado con incisiones, es decir, me va, mejor dicho, del mismo campo, con incisión estéticamente más aceptable, más fácil de realizar y menos eventual. Con las incisiones transversas, acá sí hay mucha ventaja en utilizarlas, porque como van a ver en la lista de ventajas son las que mejor resultados estéticos tienen, porque siguen las líneas de Langer, con lo cual van a tener una mejor cicatrización, son menos dolorosas porque al estar sometidas a menos tracción obviamente van a doler menos, pero el buen acceso es para casos seleccionados. Yo tengo que saber que voy a operar. Si estoy seguro que voy a operar una apendicitis, voy a hacer una incisión transversa para trabajar sobre el apéndice, es seguro. Ahora sí, yo no estoy seguro si el paciente tiene una apendicitis y hacer una incisión transversa que después el apéndice sano por otros órganos, va a ser la mejor opción indudablemente. Bueno, menos eventrógena, tiene menos posibilidad de lesión nerviosa, y es muy utilizada en los niños, como dice ahí. Las ventajas son su extensibilidad muy limitada, que fíjense, como les decía recién, yo estoy haciendo incisión ahí, en donde está marcada en el abdomen infraumbilical para operar un apéndice, y me encuentro que el apéndice, por ejemplo, está anatómicamente mal colocado y está más cerca del ángulo hepático del colon hacia arriba, me cuesta mucho extender esa incisión hacia arriba, y cuando lo haga voy a generar mayor daño a la pared y menor resultado estético que si hubiera generado una mediana directamente. Entonces, son poco extensibles, son laboriosas, uno tiene que ir evolucionando y separando los músculos, las fibras musculares, y cuando secciona un músculo obviamente va a provocar mayor sangrado. Y estas incisiones, la única importante acá es la incisión de boca de órgano, que es una incisión que sí se sigue utilizando mucho, siempre que se vaya a hacer cirugía sobre el hígado o el páncreas, es decir, los cirujanos de vías biliares la utilizan mucho porque me permite un muy buen acceso a todo lo que es la anatomía del árbol biliar, glándula pancreática, etc. Con lo cual es una incisión que sí se sigue utilizando muchísimo. Y la Phanestil, que es muy utilizada hoy en día por los cirujanos ginecológicos, que todavía son poco propensos a adentrarse a la laparoscopía y la utilizan con bastante asiduidad, ni que hablar cuando hay que hacer una cesárea, obviamente. En el caso de los cirujanos también la incisión de Phanestil la utilizamos mucho como incisión de necesidad. Yo, por ejemplo, que hago coloproctología, cuando opero un colon por vía laparoscópica, después tengo que sacar la pieza quirúrgica por algún lugar, y seguramente la incisión que elija para sacar la pieza quirúrgica va a ser la incisión de Phanestil, porque la incisión estéticamente tiene muy buenos resultados porque se esconde por debajo de la bikini o la ropa interior, en el caso de la mujer, porque es menos dolorosa, cuando más lejos está de la cavidad torácica, menos dolor va a generar y menos secuelas respiratorias también va a producir, con lo cual es una buena incisión
para este tipo de procedimientos. Bueno, lo que hablábamos de las transversas puras, que son las que se utilizan para completar una cirugía o un diagnóstico que se hizo por vía laparoscópica. La incisión de Spannetti, sin embargo, tiene la característica de ser una incisión técnicamente laboriosa. ¿Por qué? Porque van a ver que hacemos, incidimos la piel, incidimos la aponeurosis, y después vamos a ir despegando la aponeurosis de los músculos rectos, porque esto es lo que nos va a generar un espacio después para trabajar. Entonces separa la hoja anterior de la aponeurosis del músculo recto subyacente, y después el músculo recto se divulsiona en la parte media y se lo separa hacia los lados. Bueno, las incisiones oblicuas, de vuelta, pocas ventajas, son seguras, según el tamaño pueden tener buen resultado estético, pero poco extensibles, son dolorosas, sobre todo cuando estamos hablando de oblicuas supraumbilicales, y comprometen el movimiento respiratorio, lo cual genera también secuelas respiratorias. Hoy en día le diría que la única que se utiliza es la incisión de Kocher, que es la que va a permitir acceso a la vesícula biliar, pero por suerte cada vez menos, porque hoy en día, si bien no podemos afirmar categóricamente que operar una vesícula por vía abierta es una mala práctica médica, salvo que el paciente tenga contraindicación formal para la laparoscopía por su estatus general, la verdad que hoy en día todo debería hacerse por la laparoscopía. Esto lo vamos a ir pasando, hoy ya lo vimos hoy. Bueno, ustedes van a ir viendo lo que es una incisión de Kocher, cómo va abriendo la aponeurosis y cómo va seccionando las masas musculares. ¿Sí? Y esto que les decía hoy que ya no usamos más, que son las incisiones toracomedular, pero lo vamos a pasar porque realmente es algo que ya no se hace. Bien. Ahora llegó el punto más importante, que es, incidimos, operamos y hay que cerrar. Y lo que dice ahí es muy importante, es una de las partes donde más errores podemos cometer los cirujanos, porque según el tiempo de cirugía estamos cansados, y en el momento que decimos, no, ya todo terminó, nos queremos ir, en realidad no todo terminó. El trabajo está hecho por la mitad recién acá, porque un buen cierre va a depender no solo del resultado cosmético que tenga ese paciente, sino también el riesgo que va a tener de hernias incisionales, de ventraciones y demás. Con lo cual, es algo que tendemos a querer dejarlos a los ayudantes, y es algo que tiene que estar en la mano del cirujano. Hay un viejo axioma en la medicina que dice que la cicatriz es la firma del cirujano, y a lo cual termina siendo cierto. Es decir, muchas veces vamos a ser juzgados no por el éxito de la operación, sino por la cicatriz que le quedó a nuestro enfermo. Bueno, los cierres pueden ser temporales, como sucede, por ejemplo, en pacientes traumatizados, donde uno hace una cirugía de tipo control de daño. Se llama control de daño porque entramos, controlamos los daños, es decir, pacientes que están en mal estado general, hacemos una hemostasia de la pared, hacemos, controlamos los focos de contaminación, pero el paciente está en mal estado como para seguir la cirugía. En ese caso, bueno, se lo cubre con un film de polietileno, y el paciente va a terapia, se lo trata de compensar para volver a quirófano horas después o días después, con lo cual ese es un cierre temporal. O el cierre definitivo, donde ya el procedimiento creemos que está todo controlado, está terminado, y el paciente tratamos de que no vuelva a entrar a quirófano. Bueno. Primer punto a discutir, en realidad no hay discusión, pero increíblemente seguimos discutiendo con algunos colegas, sobre todo los ginecólogos, que les encanta cerrar el peritoneo. La evidencia bibliográfica sostiene que el peritoneo no debe ser cerrado, porque generalmente cicatriza solo, cerremos o no cerremos, y el cerrarlo hace que lleve a un montón de consecuencias posteriores que vamos a ir viendo. Con esto es lo mismo que les decía recién, que el defecto se cierra solo, no hace falta nosotros lo cerremos, pero cuando cerramos el peritoneo, lo que vamos a condicionar es que el paciente tenga pues, más bridas y adherencias posoperatorias, que tenga un mayor trauma inflamatorio que genera estas adherencias, y además le agregamos tiempo quirúrgico sin aportar ninguna ventaja, con lo cual el cierre peritoneo debería estar totalmente descartado. Ni siquiera debería ser incluido en el cierre en masa cuando hacemos un cierre en un solo plano, que es donde con la aguja vamos atravesando masa muscular, aponeurosis, hoja anterior y hoja posterior en un solo plano de sutura. No tiene ninguna ventaja y aporta al contrario bastantes desventajas. Bueno, vamos a ir pasando esto porque es básicamente lo que les estoy diciendo y prolongamos mucho. Es un trabajo que hablaba justamente de las
adherencia intraperitoneal postquirúrgica, que estaba demostrado que el suturar el peritoneo favorecía la aparición de bridas y adherencias, con lo cual es una razón más que fundamental para no cerrarle el peritoneo. Ahora bien, la aponeuritis sí, tiene que estar cerrada y tenemos que ver qué material de sutura vamos a utilizar. Lo ideal es utilizar sutura monofilamento. Si usamos sutura reabsorbible, que sea de absorción tardía, o en lo posible que sea irreabsorbible. Porque siempre que usamos una sutura absorbible, sin suturas que el cuerpo las degrada y las hace desaparecer, hay dos puntos que tenemos que tener en cuenta. Uno, cuánto tarda en absorberse, y otro, cuánto tiempo tarda en perder la fuerza tensil. La fuerza tensil significa la fuerza que tiene la sutura para mantener la diéresis de la pared. Una sutura muy utilizada, que es la poliganactina 910, que ustedes van a escuchar hablar de Vicryl, que es el nombre comercial más utilizado, muchas veces la usamos para cerrar cavidad abdominal y no debería hacerse porque pierde su fuerza tensil aproximadamente entre 30 y 35 días. Y se acuerda que hoy hablábamos de que la cavidad abdominal, la pared abdominal recuperaba su fuerza recién a los 30 días, una fuerza suficiente para cumplir con su función. Entonces estamos muy en el límite. Cualquier proceso infeccioso que pueda ocurrir en la herida de nuestro paciente va a acelerar esa pérdida de fuerza tensil y el paciente va a estar por debajo de los 20-25 días, con lo cual va a estar muy arriesgado a tener una eventración. Sí podemos utilizar la polidaxanona o el Maxon, que son estos que aparecen ahí, porque estos pierden su fuerza tensil después de los 45 días y se reabsorben después de los 60 días, con lo cual tienen el tiempo suficiente para permitir una buena recuperación de la pared abdominal. La sutura no absorbible, monofilamento también, y siempre los cierres se hacen hoy en día en forma de suture o sutura continua, porque está demostrado que distribuyen la tensión a lo largo de toda la incisión, a diferencia de los puntos separados que no distribuyen la tensión en forma adecuada y generan zonas de máxima tensión. También es cierto que utilizamos muchas veces con el Vicryl de vuelta como suturas multifilamentos, y la sutura multifilamentos tiene el problema de que entre sus fibras le puede dar la casita ideal para que algunos gérmenes se reproduzcan, con lo cual lo ideal es no hacerlo. Y además tiene otro problema que genera como un sistema de cierre al deslizar y puede ir lastimando la pared cuando vamos haciendo cuando vamos deslizando este tipo de suturas. Bueno, como le decía, la técnica puede ser por planos o en masa. Hoy en día la que se acepta es hacerlo en masa, es lo que mejor resultado va a dar, y además va a acortar mucho el tiempo de la cirugía. Uno no toma piel y suelo subcutáneo, pero todo el resto de las capas de la pared, y no toma el peritoneo, como dijimos hoy, pero sí todo el resto de las capas de la pared. ¿Sí? Esto es importante. No alejarse más de 1 o 2 centímetros del borde, pero tampoco menos de eso, porque si no agarramos puntos con poca fuerza. Los puntos no tienen que extenderse más de 1 centímetro, a veces estamos de vuelta cansados y queremos cerrar rápido, no es una buena idea porque vamos a volver con ese paciente con una venturación al poco tiempo, entonces hay que ir haciendo puntos relativamente cercanos uno al otro. Y cuando vamos a elegir el hilo, el largo del hilo para la sutura, bueno, este es importante, el hilo tiene que tener 4 veces el largo de la incisión para asegurar que nos va a alcanzar bien para hacer toda la rafia de la incisión que hicimos. Bueno, esto básicamente lo pasamos porque es de lo mismo que venimos hablando, y lo que hace es reafirmar por qué es importante el cierre en masa y el hecho de no cerrar el peritoneo. Bien, estas son otras suturas que hoy en día estamos abandonando, pero en un momento estuvieron muy de moda, que son los puntos de retención, que son grandes puntos que atravesaban toda la pared abdominal, incluso la piel, para de alguna manera disminuir el riesgo de ventración o de hernias incisionales. Se demostró que no solo no prevenían el riesgo de ventración, sino que lesionaban mucho la pared y tenían un resultado cosmético realmente horrible, con lo cual hoy en día ha sido abandonada por la mayoría de los cirujanos, aunque lamentablemente por ahí todavía vemos pacientes que nos vienen derivados con este tipo de puntos, ¿sí? Pero no se recomienda porque, como digo, no evitan la ventración, lastiman mucho la piel, producen cicatrices realmente espantosas, son muy dolorosas, e incluso pueden cortar las asas intestinales porque tenemos hilos que están por dentro de la cavidad abdominal tensos como cuerdas de una guitarra, y que una vez que se apoya ahí se puede cortar. En todo caso, cuando es necesario, el cirujano considera que un punto de retención puede ayudar, que es un paciente muy desnutrido, un paciente oncológico en un estado muy avanzado,
se pueden hacer suturas de retención tomando toda la pared abdominal, pero no la piel, ¿sí? Aparte del surtido de la sutura continua que vamos haciendo cada tanto algunos de estos puntos de retención y podrían dar alguna ventaja, pero en realidad la bibliografía dice que tampoco muestran mucha ventaja en cuanto a evitar una eventración, pero por lo menos tienen el daño estético de los viejos puntos de retención. El espacio subcutáneo. Nosotros creemos que no se sutura. ¿Por qué? Porque generamos muchas veces un espacio muerto donde es favorable a que aparezcan infecciones. La grasa se va también a acercar y a cicatrizar sola sin que nosotros tengamos que estar interviniendo. Y la piel, podemos usar nylon si usamos material siempre no reabsorbible. Grapas en esta zona del mundo existen, pero son demasiadamente onerosas, entonces no la utilizamos. Y el tipo de sutura va a depender de varios factores, ¿sí? De la naturaleza de la cirugía, si es cirugía programada de urgencia, si tenemos un paciente que está en mal estado después de un politrauma o un trauma severo, no vamos a perder tiempo haciendo una sutura intradérmica que deje menos cicatrices, ese paciente tiene que vivir y punto. También va a depender del grado de contaminación de la herida, un paciente que opere una apendicitis con una peritonitis, a poder hacer una incisión, una sutura hermética que genera una sutura intradérmica, no es una buena idea porque genera una zona ideal para que crezcan los gérmenes, sobre todo los anaerobios, pero también va a depender de la preferencia y el conocimiento que tenga el cirujano, y lo de la edad y sexo del paciente lo pongo entre signos de interrogación porque uno lo ve en la bibliografía, pero realmente no debería influir en cómo cerramos una incisión. Esto sí es importante, tratar de que la piel se acerque, coapte en forma exacta, eso es lo que hablábamos hoy de marcar las incisiones para que después la podamos coaptar en forma adecuada. No ajustar demasiado los puntos, porque cuando ajustamos demasiado los puntos generamos isquemia de la piel, eso va a llevar a mayor cicatrización, y evitar el uso de suturas multifilamentos o trenzadas porque predisponen a las infecciones quirúrgicas. Bueno, ahí tenemos distintos tipos de suturas, como puede ser catwood, lino, seda, etc. Lo que más utilizamos hoy es el nylon para el cierre de la piel. Algunas veces también se puede usar polipropileno, pero es una alternativa muy costosa cuando la comparamos con el nylon. De vuelta, la piel se puede suturar con puntos separados o se puede suturar con sutura continua. La sutura continua va a dar la ventaja de ser un cierre más rápido, distribuir mejor la tensión y que seguramente va a tener resultados estéticos mucho más aceptables que los puntos separados. Sin embargo, cuando hay mucha contaminación, los puntos separados son lo ideal porque uno piensa que esa herida se puede infectar, que puede hacer falta abrirla, y si usamos puntos separados podemos ir abriendo pequeños segmentos de la herida para lavarla, limpiarla y no tener que abrir toda la incisión, que es lo que tendríamos que hacer con una sutura continua. Otra técnica que se puede utilizar y que está al alcance de todos es la sutura o el cierre de heridas, sobre todo si son heridas poco profundas, utilizando tela adhesiva hipoalergénica que entre cruzamiento de tela adhesiva genera un buen afrontamiento de la piel con menos dolor para el paciente y un muy buen resultado estético. Bueno. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener una herida? ¿Sí? Siempre que una herida fracasa, el cierre de una herida fracasa, hay que tener en cuenta que puede verse a la calidad de los tejidos, puede verse a la patología, o puede verse una técnica deficiente o una combinación de todos estos factores. Y pueden aparecer seromas, que son colecciones de líquido seroso, de plasma, digamos, por decirlo así, debajo de la piel, o de sangre, como son los hematomas, o las infecciones de la herida o del sitio quirúrgico. Y la dehiscencia, que puede ser simplemente de la piel, o también del plano poneurótico, donde hablamos de eventraciones o hernias incisionales, o también llamadas evisceraciones cuando ocurren dentro de los primeros 30 días o eventraciones agudas. Y lo otro que puede suceder son los granulomas a cuerpo extraño, cuando el cuerpo reacciona al material de sutura y genera un verdadero tumor, porque está tratando de digerir ese hilo, y muchas veces los hilos absorbibles que uno cree que deberían generar poco granuloma también lo generan. No son los hilos que usaban antes, como puede ser el lino. Antes se utilizaba mucho el lino para hacer hemostasia, hoy en día no lo utilizamos porque genera mucho granuloma, pero bueno, también las suturas absorbibles modernas lo pueden generar. Y los granulomas generalmente van a terminar generando esto, que son las fístulas cutáneas, un punto en la piel que se abre tratando de volcar la secreción que genera ese granuloma en forma permanente. Y esto que son las cicatrices que pueden ser hipertróficas,
o queloides, pero que ya generalmente son condición del enfermo y no de la técnica que vayamos a utilizar. Las causas de la licencia de una herida quirúrgica puede ser que el nudo se deshace, error técnico siempre, o porque hicimos el nudo muy flojo, o porque hicimos pocos nudos, o porque cortamos el hilo muy cerca del nudo, lo cual condiciona que la tracción a que va a ser sometida después ese nudo tironee de los hilos y lo termine desatando. Que se rompa porque elegimos mal el hilo, ¿sí? O porque elegimos un hilo que se desintegraba muy rápido, o porque era muy finito para la presión que iba a soportar, o porque estábamos utilizando material de sutura vencida, que obviamente está debilitada. O bien porque la sutura rompe los tejidos cuando la colocamos muy cerca del borde, ¿sí? O cuando el paciente que está sometido, por ejemplo, a un cuadro obstructivo intestinal que no se soluciona en la cirugía, la tensión abdominal va a tironear mucho de los bordes de la herida y va a hacer que el mismo hilo vaya cortando los tejidos, o porque aparezca infección en el sitio quirúrgico o cualquier cosa que aumente la tensión a nivel de la herida. Las hernias incisionales, bueno, son algunas muy pequeñas y otras de desgracia, como esta paciente que estamos viendo ahí, que realmente requieren mucha destreza quirúrgica para solucionarlas y se asocian a una alta muerte y mortalidad para solucionar este tipo de eventraciones. Y vamos a ver que la incidencia es relativamente frecuente, va de un 2 a un 11 o un 15% de las laparotomías, y cuando hay infección del sitio quirúrgico pueden aumentar hasta un 40%, con lo cual hay que tratar de tener cuidado para disminuir el riesgo de infección del sitio quirúrgico. La infección del sitio quirúrgico, si bien tiene que ver con la patología del enfermo, tiene mucho que ver con la delicadeza, con la asepsia que tenga el cirujano y con el respeto que tenga para manejar los tejidos del enfermo. Bueno, y eso es todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. 3, 6, 7 con la que está dentro. Acá estos son los que están en condición. Sí, ya miraron todas las carpetas. No, la que está adentro ya está. Y ese también, por ese 3, 6, 7 en total. Bueno, parece que no, Dieguito. No, doctor. Bueno, les dejo un saludo. Gracias por la atención. A usted, doctor. Muchas gracias, doctor, por la clase. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias.